Nunca olvidaré el día que vi a mi mujer salir del portal con la camisa de otro hombre. Y no estoy hablando de su camisa como si fuera una metáfora. Era literalmente de otro. Ni siquiera era su talla. Demasiado ancha, con un logo que no reconocí en el pecho. Blanca, arrugada, y con una mancha de carmín en el cuello que, por supuesto, no era suya. Era sábado por la tarde. Yo había vuelto antes del trabajo porque se canceló una instalación en Toledo. Laura no sabía que iba a llegar antes. Entré al portal justo cuando ella salía. Ni siquiera se sobresaltó. Sonrió como si nada, como si no me acabara de encontrar con la escena más absurda del año. Iba despeinada, sin bolso, solo las llaves en la mano. Me dijo, no esperaba verte tan pronto, ¿qué tal en Toledo? Y me besó en la mejilla. Ni una pizca de nervios. Ni un solo parpadeo fuera de lugar. Como si fuera normal llevar una camisa masculina 3 tallas más grande, sin sujetador debajo y sin zapatos. Porque sí, iba en sandalias. Con la cara limpia, sin maquillaje, y un leve olor a colonia masculina que me dio de lleno al pasar por mi lado. Entré al piso. El nuestro. Todo estaba en orden. Salvo un detalle, la ventana del salón abierta de par en par, algo que jamás hacemos. Vivo en un primero, con una pequeña cornisa exterior que conecta con los otros pisos del bloque. Y había una colilla de tabaco medio apagada en el alféizar. Laura no fuma. Yo tampoco. No pregunté nada. Me duché, me puse cómodo y me senté en el sofá con una cerveza. Cuando volvió, 1 hora después, traía una bolsa de la panadería con una barra de pan. Como si hubiera bajado solo por eso. Se puso a preparar la cena como si fuera cualquier otro día, preguntándome si quería tortilla o algo más ligero. No mencionó la camisa. No dijo nada del encuentro en el portal. Y yo tampoco. Esa noche, mientras fingíamos ver una serie en Netflix, no dejaba de pensar en lo que había visto. La camisa. La ventana abierta. La colilla. El olor. Todo apuntaba a algo. Pero lo más inquietante no era el qué, sino el cómo. La naturalidad con la que había actuado. Como si supiera que no iba a hacer preguntas. Como si confiara plenamente en mi silencio. Y eso fue lo que más me jodió. Que tuviera razón. Desde aquel sábado empecé a observar todo con otra actitud, no desde el enfado ni desde la sospecha típica de alguien que imagina cosas, sino desde esa calma artificial que se instala en el cuerpo cuando ya sabes que algo no va bien y solo esperas a ver por dónde revienta. No le dije nada a Laura esa noche ni al día siguiente. No quise buscar peleas, ni discutir, ni exigir explicaciones que seguramente ya tenía más que preparadas. Lo que hice fue lo contrario, comportarme exactamente igual que siempre. Le pregunté por su día, hice el desayuno como todos los domingos, salimos a comprar como de costumbre, incluso pasamos por casa de sus padres a tomar café. Todo funcionó como si nada. Pero yo me fijaba en cosas que antes ni miraba. En cómo evitaba el contacto visual cuando hablábamos, en cómo soltaba el móvil apenas me acercaba, en cómo se reía con una voz diferente cuando hablaba por teléfono en la habitación. Y no eran cosas que me inventaba. Eran detalles que antes no tenía motivos para ver. Es curioso cómo uno empieza a notar lo evidente solo cuando ya no quiere confiar. Ese lunes por la mañana, mientras ella se duchaba, me acerqué a la ventana del salón, esa que días antes había encontrado abierta sin sentido. Me asomé y miré hacia la cornisa. No había nada nuevo, pero al fijarme bien en la pared exterior, noté una marca, como si alguien se hubiera apoyado para trepar. No me volví loco, no monté una teoría absurda, simplemente anoté mentalmente el detalle. Después salí al rellano, bajé las escaleras y di la vuelta al edificio.
Justo debajo de la ventana del salón hay un pequeño patio interior donde los vecinos a veces tienden la ropa. Allí encontré otra colilla, casi igual a la que estaba en nuestro alféizar, con el mismo borde rojizo de carmín. No era casualidad. Era rutina. Y me empecé a preguntar cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Aquel día me pedí la tarde libre en el trabajo sin decirle a nadie el motivo. No por hacerme el detective, sino porque necesitaba estar en casa cuando normalmente no estaba. Si ese hombre, porque era evidente que había uno, venía cuando yo estaba fuera, necesitaba comprobarlo. Apagué las luces, cerré todo, dejé la puerta con doble vuelta y me escondí en la habitación de Lucía, que da justo al patio interior. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Silencio. Solo el sonido lejano de la televisión de los vecinos y el motor del ascensor subiendo y bajando. A las 6:30 se oyó la puerta de la entrada. Pensé que sería Laura, pero ella siempre llega pasadas las 8 los lunes. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué. No era la puerta de casa, era la del portal. Abrí con cuidado la ventana de la habitación y vi a un hombre caminando por el patio, mirando hacia arriba. Estaba esperando algo. No llamó al timbre, no sacó el móvil, solo se quedó allí quieto. Unos 3 minutos después, escuché claramente cómo se abría la ventana del salón. Silencio. Luego, el golpe suave de algo apoyándose contra la pared. Volví corriendo al salón y cuando me asomé, ya no estaba. Me quedé allí parado, viendo el marco de la ventana temblar levemente. No me atreví a salir, no todavía. Quería ver qué pasaba. Pero en ese momento, me di cuenta de que el error no era quedarme callado. El error era que Laura supiera que podía hacer esto con total tranquilidad, sin miedo a consecuencias, sin nerviosismo, sin necesidad de esconderse más de lo justo. No estaba lidiando con una infidelidad impulsiva, de una noche o de una persona arrepentida. Esto era sistemático, normalizado, frío. Algo que solo puede sostenerse cuando el otro, en este caso, yo, ha dejado de existir como pareja y ha pasado a ser solo parte del decorado. A las 8:15, Laura llegó. Entró con su mochila, saludó con un beso que no correspondí, se descalzó y fue directa a la cocina. Preparó una ensalada, como hacía siempre los lunes, y puso 2 platos. Me senté frente a ella, comimos en silencio, y cuando me preguntó qué tal el trabajo, le dije que tranquilo, que había salido antes porque se cayó el sistema. Vaya suerte, dijo sin levantar la vista del tomate que estaba partiendo. Nada más. Ni una pizca de nervios. Eso me confirmó lo que ya pensaba, ella sabía que yo no era una amenaza para su secreto. Esa noche, cuando se fue a la cama, me quedé en el salón, con las luces apagadas. Miré durante un buen rato la ventana, la misma por donde ese hombre había subido o bajado, como si fuera algo cotidiano. Me levanté, la cerré con llave, y puse un cerrojo que guardábamos por si alguna vez queríamos dejar la ventana bloqueada por completo. Luego fui a la habitación, y me metí en la cama sin tocarla. Dormí mal, como era de esperar. Los días siguientes los dediqué a observar, pero con un objetivo más claro, no solo quería saber lo que hacía, sino también quién era él, cómo entraba, cuánto tiempo llevaba viniendo, si había vecinos que lo sabían, si tenía alguna rutina. Instalé una pequeña cámara dentro del salón, justo detrás del marco de un cuadro que colgaba en la pared contraria a la ventana. No tenía micrófono, solo imagen, pero era suficiente. La conecté al ordenador del despacho y activé el modo grabación por movimiento. Era una medida simple, nada de película de espías. Solo un recurso para salir de la duda. Pasaron 3 días sin que ocurriera nada. Nada registrado, ningún movimiento. Laura seguía con su actitud calmada, incluso más cariñosa. Empezó a enviarme mensajes durante el día, me dejaba notas en la cocina con frases como no te olvides del pan,
guapo o me haces falta hoy más que nunca. Todo muy bien armado. Pero el viernes a las 5:12 de la tarde, el programa detectó actividad. Cuando llegué a casa y revisé el video, me quedé completamente paralizado. El hombre entraba por la ventana con una facilidad que solo se logra con práctica. Llevaba una mochila que dejó en el suelo del salón. Laura no estaba. El tipo miró alrededor con total normalidad, como si fuera su casa. Se quitó la chaqueta, sacó un libro de la mochila y se sentó en el sofá. 10 minutos después, la puerta de entrada se abrió y Laura apareció. Se saludaron con un beso, hablaron un rato, no se escucha, pero se entiende por los gestos, y luego desaparecieron juntos por el pasillo. Todo ocurrió con una calma que me dio náuseas. No era pasión. No era locura. Era hábito. Apagué la grabación. Me quedé en silencio, sentado frente a la pantalla. Tenía lo que necesitaba. No solo pruebas, sino una confirmación absoluta de que mi matrimonio no existía ya desde hacía mucho tiempo. Pero no reaccioné con rabia. No con odio. Lo que sentí fue algo más jodido, indiferencia. Como si se me hubiese muerto algo dentro y ahora solo estuviera mirando los restos. El viernes por la noche dormí poco, y no porque estuviera nervioso o dolido, sino porque tenía una especie de energía fría en el cuerpo que no me dejaba descansar. No era rabia, ni tristeza, ni decepción. Era concentración. Sabía que tenía que confrontarla, y que no debía hacerlo en caliente, ni gritando, ni llorando, ni golpeando la mesa. Quería hacerlo de una forma que no le diera la oportunidad de escabullirse con frases preparadas o llantos falsos. Tenía que verla reaccionar sin tiempo para pensar, verla cuando no tuviera guión, cuando todo le explotara en la cara. No quería espectáculo, solo la verdad. Y la única manera de conseguirla era planificarlo con la misma precisión con la que ella había planeado engañarme. El sábado me levanté temprano, mucho antes de que Laura abriera los ojos. Fui a comprar pan y volví con churros y café, como si fuera un sábado normal. Se levantó a eso de las 9 y me saludó con un beso. Noté que me observaba con cautela, quizá percibía algo distinto, pero fingió naturalidad. Desayunamos en silencio. Le dije que había quedado con mi hermano por la tarde para ver el partido, y que probablemente me quedaría a cenar con él. Ella asintió con un simple vale, sin levantar la vista del café. Sabía que aquella tarde él vendría, lo presentía. Lo supe por su actitud más relajada, por la forma en que se arregló después de ducharse, con ropa que no era la habitual de estar en casa. No lo disimuló. Estaba convencida de que todo seguía bajo control. Eso era lo que me daba asco, la seguridad que tenía en su mentira. Pasé el resto de la mañana haciendo tiempo, revisando una y otra vez la cámara, comprobando que el ángulo era correcto y que la grabación estaba funcionando. No me hacía falta más prueba, pero quería captarlo todo, no por placer morboso, sino porque necesitaba que ella supiera que yo lo sabía todo, con detalles. A la 1, me fui de casa con las llaves y sin decir nada más que vuelvo tarde. Aparqué el coche 3 calles más abajo y esperé dentro, con el motor apagado. Tenía el portátil conmigo y la conexión remota activada. Desde ahí podía ver la cámara del salón. A las 5:20, Laura abrió la ventana. Exactamente igual que la otra vez. A las 5:25, apareció él. Mismo tipo, misma ropa de trabajo, mochila al hombro. Subió con agilidad, entró y la besó. No me quedé a ver más. Cerré el ordenador, salí del coche y caminé hasta el portal. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada golpe en la garganta, pero no por miedo ni emoción, sino por la sensación de que lo que iba a pasar ya no tenía vuelta atrás. Subí las escaleras sin hacer ruido, con las llaves en la mano. Abrí despacio la puerta y escuché. Silencio.
Luego un golpe leve, una risa. Fui directo al salón. La mochila del hombre estaba tirada en el suelo. No quise mirar más. Caminé hasta el pasillo, empujé la puerta del dormitorio y los encontré allí. Los dos. Desnudos. Congelados en el instante en que se dieron cuenta de que no estaba donde debía estar. Laura intentó cubrirse con la sábana, pero no dije nada. Solo los miré. El tipo se levantó, balbuceó algo como tío, espera, pero no le dejé terminar. Vístete y sal de mi casa, le dije, con una voz tan serena que me sorprendí a mí mismo. El hombre no se movía. Laura empezó a llorar, repitiendo mi nombre. Reaccionó solo cuando me vio sacar el móvil del bolsillo. No iba a grabarlos, no me interesaba tener eso, pero ellos pensaron que sí. En menos de 30 segundos, el tipo se vistió a toda prisa, cogió la mochila y salió sin mirar atrás. Laura se quedó sentada en la cama, tapándose con la sábana, con la cara entre las manos. No la toqué, no la insulté, no la consolé. Me senté en la silla del escritorio y esperé a que hablara. Tardó más de 5 minutos en levantar la cabeza. Javi, no es lo que parece, dijo, con la voz rota. Entonces explícame lo que es, respondí. Se quedó callada. Intentó encontrar las palabras, pero se perdió. Su respiración era irregular. No podía ni mirarme a los ojos. Al final soltó una frase que me pareció una broma. Esto no tiene importancia, no significa nada. Me reí, sin poder evitarlo. No un ataque de risa, sino una carcajada seca, sin humor. Aquello me sonó tan patético que por primera vez me di cuenta de que no la conocía en absoluto. Era capaz de mentir incluso cuando la mentira ya no servía. Le pregunté desde cuándo. No contestó. Le pregunté quién era. Dijo que un compañero, un profesor del instituto, que las cosas se habían ido de las manos, que no había pasado muchas veces, que no quería hacerme daño, que todo había sido una estupidez. Le pedí que fuera concreta. ¿Desde cuándo, Laura? Bajó la cabeza y susurró, desde febrero. 8 meses. 8 meses viviendo conmigo, durmiendo conmigo, saludándome cada mañana, mientras abría esa ventana para que entrara otro. 8 meses fingiendo. La palabra que me vino a la cabeza fue asco. Pero no la dije. ¿Y qué pensabas hacer? Le pregunté. ¿Seguir así hasta cuándo? No lo sé, dijo ella, temblando. No quería perderte, pero tampoco sabía cómo parar. No querías perderme, pero metiste a otro en nuestra cama. No gritaba, pero cada palabra sonaba como una piedra. Laura empezó a hablar sin sentido, intentando justificarse, diciendo que yo había cambiado, que ya no hablábamos, que se sentía sola, que aquel hombre la escuchaba, que no era solo sexo, que se sentía viva otra vez. Y ahí fue cuando me levanté. La miré fijamente y le dije lo único que realmente necesitaba decir. No me interesa lo que te hacía sentir viva, Laura. Lo que me interesa es lo que mataste. Y lo hiciste sin pestañear. Ella lloraba, se agarraba a la sábana como si fuera una protección, y yo no sentí ni pena ni compasión. Era como ver a una desconocida. Me acerqué al armario, saqué una maleta y empecé a meter mi ropa. No hice teatro, no di discursos. Solo recogí lo necesario. Ella me seguía con la mirada, suplicando que no me fuera, que podíamos hablarlo, que podríamos intentarlo. Pero no había nada que hablar. No hay conversación posible cuando la otra persona ha decidido destruir lo que compartías y encima lo niega. Cerré la maleta, me puse la chaqueta y antes de salir le dije. El video está guardado. No lo voy a usar, no me interesa vengarme. Pero te aviso de una cosa, mañana ya no estaré aquí. No me busques, no me llames y no te atrevas a mentirle a Lucía.
Si le dices algo, dile la verdad. No lo que te conviene. Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras con la maleta rodando, sentí el eco hueco del portal y el golpe seco de la puerta cerrándose detrás. Afuera el aire olía a lluvia próxima y a gasolina, una mezcla que siempre me había gustado, pero en ese momento no sentí nada. Caminé hasta el coche, lo arranqué y conduje sin rumbo durante casi una hora, por las calles vacías de la periferia, sin pensar a dónde iba. Solo necesitaba espacio, distancia, silencio. Cuando finalmente aparqué en un descampado cerca de la carretera de Toledo, apagué el motor y me quedé allí sentado, mirando el parabrisas sin ver nada. No sentía rabia, ni dolor, ni alivio. Solo una calma seca, como si todo hubiera terminado ya mucho antes de ese día y yo recién me diera cuenta. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche, dormitando a ratos, sin quitarme el cinturón y con la cabeza apoyada contra la ventana, más por agotamiento que por sueño. No encendí la radio, no revisé el móvil, no llamé a nadie. No necesitaba hablar con nadie, no quería explicaciones ni consejos, y mucho menos lástima. Lo que tenía en la cabeza era una idea fija: Laura no podía salir de esto como si no hubiera pasado nada. No porque quisiera venganza por orgullo o por despecho, sino porque necesitaba que entendiera que cada acción tiene una consecuencia, y que esta vez no iba a pasarle como otras veces en la vida donde podía borrarlo todo con una disculpa a medias y seguir adelante. No. Esta vez no. Esa mañana, cuando el sol empezó a asomar, ya tenía claro lo que iba a hacer. Lo primero era buscar dónde quedarme. No podía seguir en el coche como un idiota. Tenía un amigo del trabajo, Pedro, que vivía solo y que siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba un sitio, su sofá estaba disponible. No éramos íntimos, pero suficientes cervezas compartidas en los viernes de oficina bastaban como para poder pedirle algo así sin dar demasiadas explicaciones. Le mandé un mensaje, solo con 2 líneas. Pedro, ¿puedo pasar unos días en tu piso? Es urgente. Te cuento luego. Tardó 5 minutos en responder: sí, claro. Ven cuando quieras. Fui a su casa y le conté lo justo. Le dije que mi matrimonio se había roto, que había descubierto algo jodido, que necesitaba tiempo y espacio. No me hizo preguntas incómodas, solo me dio una manta y me señaló el sofá. Durante esa primera tarde, lo único que hice fue pensar en cómo actuar. No iba a difamarla, ni a ir a contarle a todo el mundo lo que había hecho. Eso sería fácil y ruidoso, y en cierto modo, la haría la víctima. Tampoco iba a gritarle en mitad de la calle ni a hacerle escenas. Mi objetivo no era armar espectáculo, sino dejarle claro, de la forma más directa posible, que había destruido algo que no se podía recomponer y que tendría que vivir con ello. Lo primero que hice fue ir al banco y vaciar nuestra cuenta conjunta. No era mucho dinero, pero era lo justo como para que notara el golpe. Dejé lo suficiente como para que pudiera hacer la compra y pagar los servicios unos días, pero no más. Luego cambié las claves de acceso que estaban a mi nombre, incluyendo la de la cuenta del ahorro que habíamos abierto para Lucía. No iba a tocar ese dinero, por supuesto, pero tampoco iba a permitir que ella lo hiciera. Después llamé al abogado que ayudó a mi hermano con su divorcio. Me dieron cita para el lunes por la mañana. Ese domingo, mientras todo el mundo en la ciudad estaba pendiente del partido del Clásico, yo estaba revisando cada documento, cada factura, cada papel importante que había en mi vida. No para destruirlo ni esconderlo, sino para ordenarlo, para separar lo que era mío de lo que habíamos compartido. En ese proceso me di cuenta de que yo había puesto más que ella en prácticamente todo. El coche estaba a mi nombre, el alquiler lo firmé yo, las facturas de la luz y el gas estaban con mi DNI, y la mayoría de los muebles grandes los compré con mi tarjeta.
Todo eso no lo hice pensando en protegerme, sino porque en su momento me tocó a mí encargarme de esas gestiones. Ahora me servía para tomar el control. El lunes, cuando llegué al despacho del abogado, llevaba una carpeta con todos los documentos. Me recibió una mujer joven, eficiente, de esas que no pierden tiempo en empatías vacías. Le conté lo esencial, sin rodeos. Quiero divorciarme. Mi mujer me ha sido infiel. Tengo pruebas. Quiero que esto sea rápido y limpio. Sin escándalos, sin juicios eternos, sin complicaciones para mi hija. Ella tomó nota de todo y me hizo preguntas concretas. ¿Hay propiedades? ¿Hay hijos menores? ¿Hay deudas? Respondí con claridad. Cuando le hablé del video, me miró con expresión neutra. No lo necesitamos, si no hay disputa. Pero si la hay, esto podría servir. Me fui con un plan claro. Lo primero era enviarle a Laura la notificación del inicio del proceso, y junto a eso, lo que sería la primera parte de lo que yo consideraba una respuesta justa. Esa noche volví a casa. No para quedarme, sino para recoger mis cosas con calma. Laura estaba allí, sola. Cuando abrí la puerta, se levantó del sofá como si no supiera si debía abrazarme o pedirme perdón. No le di oportunidad de hacer ninguna de las dos cosas. He venido por mis cosas, le dije sin mirarla. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Ella se quedó helada. Supo que hablaba en serio. Intentó acercarse, pero levanté la mano y retrocedió. No quiero escuchar nada, continué. No quiero excusas, ni explicaciones, ni lágrimas. Solo quiero que firmes lo que tienes que firmar. No voy a joderte la vida, pero tampoco voy a permitir que sigas viviendo como si nada hubiera pasado. Javi, por favor, empezó a decir, pero la corté. No. Ya tuviste tiempo para hablar. Ahora vas a tener que escuchar. No solo me engañaste. Lo hiciste en mi casa, en mi cama, durante meses, con una frialdad que ni siquiera intentaste disimular. No te importó si lo descubría, no te importó nuestra hija, no te importó nada. Y lo peor de todo es que pensabas que podía seguir así. Ella empezó a llorar, y por primera vez, no me provocó nada. Ni pena ni enojo. Solo cansancio. Te vas a quedar con el piso, al menos hasta que Lucía sea mayor, continué. No por ti, sino por ella. No quiero que tenga que cambiar de colegio ni de rutina. Yo me iré, empezaré de cero, y no te voy a dar problemas, siempre que tú no me los des a mí. No tienes que hacer esto, susurró, apenas audible. Podemos ir a terapia, hablar con alguien. ¿A terapia? Repetí, incrédulo. ¿Después de que metiste a un tipo en mi casa? ¿Después de que me miraste a la cara todos los días sabiendo lo que hacías? Laura, no hay nada que arreglar. Tú rompiste todo. Lo que queda es tu responsabilidad, no la mía. Tomé mis cosas con calma, metí la ropa en bolsas, recogí los documentos que no quería dejar, los libros que eran míos, mis herramientas del trastero. No le pedí ayuda, no acepté nada de lo que ofreció. Antes de irme, le dejé una carpeta en la mesa. Dentro estaban las copias del inicio del trámite de divorcio, un resumen de los acuerdos provisionales que el abogado y yo habíamos redactado, y una carta escrita por mí, donde le explicaba punto por punto lo que esperaba de ahora en adelante. No volví a mirar atrás cuando cerré la puerta. Esa noche volví al piso de Pedro con la maleta en la mano, sin emoción, sin dramatismo. Me senté en su sofá, le agradecí el espacio, y le dije que a partir de ese momento iba a empezar desde cero. No necesitaba compasión ni ayuda. Solo un lugar donde poder pensar sin el peso de la traición encima. No habíamos vuelto a hablar desde aquella noche en que recogí mis cosas. Pasaron los días y no hubo llamadas, ni mensajes, ni correos.
Nada. Supuse que había leído los papeles, que se los había enseñado a alguien, quizá a su hermana, o a alguna amiga de esas que siempre se metían en lo que no les importaba. Imaginé también que había llorado, que se había enfadado, que había gritado contra la pared, y que luego había intentado convencerse de que esto era una mala racha, algo reversible, una especie de error compartido. Pero por dentro sabía que no era reversible, y ella también lo sabía. El silencio entre nosotros era la única forma honesta que nos quedaba de comunicarnos, porque todo lo que pudiera decirse ya no tenía valor. Sin embargo, ese silencio no podía durar para siempre, porque Lucía no sabía nada. La habíamos protegido durante esos primeros días con excusas, con frases vagas como papá se ha ido unos días o está trabajando fuera. Pero una niña de 8 años no es tonta. Percibe. Siente. Y pregunta. El viernes siguiente recibí un mensaje de Laura, el primero desde que me fui. Era directo y sin adorno. Lucía está preguntando mucho. Creo que deberíamos hablar. No para nosotros, para ella. Le respondí con un vale seco, sin saludo, sin despedida. Acordamos vernos el sábado por la tarde, en el parque donde solíamos llevarla a jugar, cerca del colegio. No quise volver a casa, ni que ella viniera al piso donde me estaba quedando. Nos veríamos en un banco de madera junto a los columpios, como dos adultos que ya no comparten nada excepto la responsabilidad de una hija que no merece estar en medio de esta mierda. Llegué unos minutos antes y me senté solo. Hacía calor, los niños corrían por la arena, y había padres distraídos con el móvil o hablando entre ellos. Laura llegó puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje. Se notaba que había llorado. No me dio pena. No era el momento. Se sentó a mi lado y no dijo nada al principio. Solo respiraba lento, mirando al suelo. No sé por dónde empezar, dijo al fin, con la voz baja. No hace falta que empieces tú. Solo quiero hablar de lo necesario. Yo también. No quiero que esto se convierta en un intercambio de reproches. Perfecto. Entonces vamos al grano. Ella asintió. Sacó un sobre del bolso. Me lo pasó. He firmado todo. Hablé con un abogado. Me dijo que los términos eran justos. No voy a poner trabas. Lo abrí, revisé los papeles por encima y los guardé en mi mochila. Era lo que esperaba, nada más, nada menos. Y sobre Lucía, continué, quiero verla los fines de semana y un día entre semana. No quiero regateos con eso. Claro. Tiene que verte. Te necesita. Y tú a ella. ¿Y tú? Me miró, sorprendida por la pregunta. Tardó en contestar. Yo, me estoy recomponiendo, supongo. No estoy bien, si eso es lo que preguntas, pero tampoco estoy esperando que tengas compasión. No te la voy a dar. Lo sé. Volvimos a quedarnos en silencio. Podría haberse quedado así todo el día y me habría dado igual. Pero algo en su forma de respirar me dijo que había algo más que quería decir. Algo que no había soltado todavía. ¿Qué más? Pregunté, sin rodeos. Quiero contarte por qué pasó todo, respondió. No para justificarlo, porque no lo tiene, pero necesito decirlo. Si lo necesitas tú, adelante. No esperes comprensión de mi parte. No la espero. Solo escucha, por favor. Cerré la boca. Dejé que hablara. Hace años que siento que estamos juntos por rutina. No por amor, no por deseo, no por ilusión. Te respeto, siempre te respeté como padre y como persona, pero como pareja nos fuimos apagando. No me di cuenta de golpe, fue poco a poco. La cena sin hablar, los silencios en la cama, las discusiones por tonterías. Me sentía invisible.
Y no lo digo para victimizarme, sé que yo también contribuía a que eso pasara. Pero un día apareció alguien que me miró diferente. No te lo voy a adornar. Me gustaba sentirme deseada otra vez. Me gustaba que alguien me hiciera reír. Me sentí viva. Y lo hiciste en nuestra cama, le interrumpí, sin elevar la voz. No te bastó con engañarme. Lo hiciste en mi espacio, en el lugar donde dormía con mi hija al lado. Sí. Y no tengo cómo defender eso. Fue cobarde, fue sucio, fue lo peor que he hecho en mi vida. Entonces, ¿por qué no lo paraste? Porque no quería. Así de simple. No quería. Me dejé llevar. Pensé que podía manejarlo. Pensé que tú nunca te enterarías. Y cuando empezaste a sospechar, me asusté, pero no tanto como para detenerlo. Supongo que necesitaba que alguien me descubriera para no tener que tomar una decisión por mí misma. Y aún así, cuando te enfrenté, me mentiste en la cara. Porque me dio miedo. Porque no sabía cómo encarar la realidad que yo misma había creado. Porque pensé que quizá, si decía lo suficiente, tú me perdonarías. ¿Tú querías que te perdonara? No. No realmente. Quería librarme de la culpa. Es diferente. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. No buscaba reconciliación, buscaba alivio. El perdón no por amor, sino por limpieza. Por lavarse las manos. Me levanté del banco, caminé unos pasos y volví. ¿Y él? ¿Sigue? No. Terminamos. Antes de que tú lo supieras, incluso. ¿Por qué? Porque no era real. Era una fantasía. Un escape. Cuando empecé a ver lo que estaba dispuesta a arriesgar por él, me di cuenta de que no valía la pena. No era amor. Era ego. ¿Te arrepientes? Sí. De todo. Yo no. No me arrepiento de irme. Me arrepiento de haber tardado tanto en ver la verdad. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, en medio de ese parque lleno de vida. Ella con la mirada baja, yo con la decisión firme de no volver atrás. Voy a recoger a Lucía el martes, le dije. Le explicaré las cosas a mi manera, sin hablar mal de ti. No voy a utilizarla en esto. Pero va a saber la verdad. Adaptada a su edad, pero sin mentiras. Está bien. Y no vuelvas a usar su nombre para justificar tus errores. No es escudo ni excusa. Es lo único limpio que salió de nosotros. Lo sé. Nos despedimos con un leve gesto de cabeza. Nada de abrazos, nada de contacto. Me alejé sin volver la vista atrás. No tenía más que decirle. Lo que vino después fue simple, el cierre de una etapa, sin drama, sin teatro. Solo lo que quedaba después de que todo se había roto. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación en el parque y todo lo que ha ocurrido desde entonces se ha sentido real por primera vez en mucho tiempo. El divorcio avanza sin sobresaltos, sin escenas, sin mensajes innecesarios. No hay negociaciones, no hay ruegos, no hay disculpas fuera de lugar. Solo papeles que se firman, acuerdos que se respetan y decisiones que ya están tomadas. Laura y yo no volvimos a hablar desde ese día. Nos comunicamos únicamente por correo o mensajes formales, siempre por temas relacionados con Lucía. No hay insultos ni amargura, pero tampoco hay cercanía. Y así está bien. No necesito su amistad, ni su perdón, ni su comprensión. Lo que necesito es espacio, tiempo y una rutina nueva donde pueda mirarme al espejo sin sentir que vivía en una mentira. El cambio más grande ha sido mudarme definitivamente a un pequeño piso en Alcorcón. Es modesto, 2 habitaciones, salón pequeño, cocina estrecha, pero está limpio, está en silencio y lo alquilé con mi propio dinero. Lo amueblo poco a poco.
compro lo justo. No quiero llenar el espacio de objetos que solo sirven para que parezca que todo está en orden. Prefiero lo simple. En el salón solo hay un sofá, una mesa pequeña y la televisión. En mi habitación, una cama de colchón firme y un armario que no está lleno. Es suficiente. Lucía ya vino a pasar sus primeros días conmigo. Al principio fue raro, lo noté en su forma de caminar por el piso, como si no supiera dónde ponerse. No preguntó por qué ya no vivía con su madre, no directamente. Pero se notaba que lo sabía. Laura le había contado algo parecido a lo que acordamos, que los adultos a veces dejan de vivir juntos, que eso no significa que dejen de querer a sus hijos, que no fue culpa suya. Yo reforcé esa idea. Le dije que siempre estaría con ella, que podría venir cuando quisiera, que este piso también era suyo. Ella asintió, no dijo nada más, pero me abrazó durante más tiempo del habitual esa noche antes de dormir. Y eso fue suficiente para mí. Empecé a establecer una rutina nueva. Me levanto temprano, desayuno en silencio, salgo a correr 3 veces por semana, preparo mi comida los domingos para toda la semana, trabajo sin distracciones y cuando no tengo a Lucía, simplemente camino. Me siento en una terraza, observo a la gente, leo un poco, apunto ideas sueltas en una libreta. No hago terapia ni he contado la historia entera a nadie. No porque me dé vergüenza, sino porque siento que no necesito la opinión de nadie sobre algo que solo yo viví. He hablado con mi hermano, con Pedro, con 2 compañeros del trabajo. Ellos saben lo esencial. No me preguntan más de lo necesario. Lo agradezco. A veces, por las noches, recuerdo pequeños momentos del pasado. No los importantes, sino detalles mínimos, como Laura se ataba el pelo al cocinar, como se reía en la terraza cuando teníamos una cerveza, como dormía abrazada a Lucía cuando ésta se metía en la cama con nosotros los domingos. No siento nostalgia. Lo que siento es distancia. Como si esos recuerdos ya no me pertenecieran, como si fueran escenas de otra familia. No me torturo con eso, solo los dejo pasar. Y cada día, esa sensación dura menos. Lo que sí me quedó es una idea que no logro sacarme del todo, cómo llegamos hasta ahí. No cómo llegó ella a hacer lo que hizo, sino cómo llegué yo a no verlo, a no sospechar, a aceptar esa vida apagada como algo normal. Me he dado cuenta de que durante mucho tiempo dejé de prestarle atención a los detalles, no por desinterés, sino por rutina. Asumí que las cosas eran como eran porque ya estábamos en una etapa estable, y en ese error silencioso se escondía el principio del fin. No se trata de justificar lo que ella hizo, ni mucho menos, pero sí de entender que yo también dejé de cuidar lo que teníamos, porque pensé que ya estaba construido. Y no. Nada está construido para siempre. No me siento culpable por lo que pasó, pero sí responsable de no haber estado más presente, de no haber hablado cuando había silencios incómodos, de no haber preguntado cuando vi que algo no cuadraba. Me acostumbré a no molestar, a no hacer ruido, a no incomodar. Pensaba que eso era madurez, pero era solo resignación. Y ese es un error que no pienso repetir. Hace 2 días vi a Laura por casualidad. Estaba con Lucía en una librería. Yo entré sin saber que estaban ahí. Cuando Lucía me vio, corrió a abrazarme y me dijo que estaba eligiendo un libro de animales. Laura me saludó con un gesto. Nos dijimos hola y nada más. Ella estaba más delgada, con el pelo recogido de cualquier manera, sin ese aire de seguridad que tenía antes. No me provocó ninguna emoción. No tristeza, no enfado, no rencor. Solo la sensación de que es alguien con quien compartí una etapa, que terminó. Nos despedimos sin contacto, sin preguntas. Todo correcto, todo neutral. Me alegro de que haya sido así. He empezado a pensar en el futuro, no de forma grandiosa, sino práctica.
¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de relación tendría si algún día vuelvo a estar con alguien? No estoy cerrado a la idea. No tengo miedo de volver a confiar. Lo que tengo claro es que no voy a ignorar las señales, ni a callarme cuando algo me moleste, ni a dejar pasar cosas por comodidad. He aprendido que el silencio no arregla nada, solo aplaza lo inevitable. He cambiado también en cosas pequeñas. Antes me costaba estar solo, ahora lo necesito. Antes me distraía con cualquier cosa, ahora puedo pasar horas en silencio sin aburrirme. Me doy cuenta de que he recuperado una parte de mí que había perdido, la de no necesitar justificar lo que siento, la de poder decir no, la de tener límites. Este mes cumplo 40 años. No voy a hacer fiesta, ni reunión, ni nada especial. Voy a salir a cenar con Lucía, solo los dos, y luego iremos al cine. Eso es todo. No quiero grandes celebraciones. Quiero normalidad. Quiero sentir que esta nueva vida, aunque no la haya elegido, también puede tener sentido. Porque lo tiene. Porque ya no vivo en un lugar donde se miente, donde se ocultan cosas, donde todo se sostiene con excusas. Ahora vivo en un sitio pequeño, pero mío. Donde no hay mentiras ni juegos. Donde puedo empezar desde cero. Eso es lo que me queda de todo esto. Que se puede volver a empezar. Que no se necesita más que decisión, un poco de orden, y la voluntad de no volver a permitir que nadie te trate como si fueras invisible. He perdido una familia, sí. Pero no he perdido la capacidad de ser padre, de ser hombre, de ser alguien que puede mirar hacia adelante. Y eso, por ahora, me basta.